Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Laura Peralta. Soy docente del Instituto Superior de Formación Técnica número 199 del Partido de Tigre. Y están con nosotros los alumnos de la carrera de turismo, la Tecnicatura Superior en Turismo, los alumnos de primero, segundo y tercer año, y también nos acompañan los alumnos del Centro de Formación Profesional número 401, también de la misma localidad, del Partido de Tigre. Vamos en esta oportunidad a charlar con Alejandra Barzani, directora presidente de la Asociación de Agencias de Viajes PYME de Argentina, y acordamos una charla para los chicos acerca de los requisitos que van a tener, necesitan nuestros alumnos una vez que se reciban de técnicos en turismo para poder aplicarlos en el campo de trabajo. Así que, bueno, los dejo, vamos a empezar una charla, ¿sí? Y según lo que nos dice la ley 18.829 de agentes de viajes, el agente de viajes debe reunir requisitos básicos de idoneidad, capacitación, honorabilidad y solvencia, y en tal sentido el Estado se encuentra obligado a dictar una legislación pertinente que asegure esas calidades. Entonces, nosotros nos surgió una duda de consultar a qué se refería esa solvencia que indica la ley. Alejandra, no te escucho, Alejandra. Listo, ya saqué el mute. Cuando hablamos de... Buenas noches a todos. Sí, yo soy Alejandra, soy la presidente de ABAESE, Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes PYMES de Argentina. ¿Sí? Bueno, les cuento, cuando hablamos de solvencia, estamos hablando de la parte económica, que la empresa tiene que demostrar que tiene un respaldo económico para responder ante la contratación de los viajes que se le realicen. ¿Sí? No sé si querés preguntar algo más sobre eso. Sí, nosotros, bueno, habíamos tenido con anterioridad una charla con respecto a la habilitación de las agencias de viaje, y sabíamos que hay que pagar un permiso para la habilitación y un seguro de caución. Sí. Ese seguro de caución que se paga sería, además de la solvencia, ese seguro vendría aparte, digamos. Sí, te cuento, porque hay un gran tema con el seguro de caución que genera muchísima confusión. El seguro de caución, que en estos momentos, es decir, es un seguro que vos contratás y que en este momento ese seguro se hace por 1.250.000 pesos, ¿sí? Ese seguro de caución, lo único que te cubre son las multas que te pueda hacer el Ministerio de Turismo por incumplimiento de cualquiera de las normativas que dictamine el Ministerio de Turismo o no sé, vieron que hay que poner, por ejemplo, el legajo tiene que estar en todos lados, ¿sí? Entonces, vos no pusiste el legajo en la vidriera o en tu folletería, a vos te pueden multar por eso. Si vos no pagás esa multa, ¿sí? Vos podés ir, primero podés hacer un descargo y capaz que conseguís que te la saquen. Pero supongamos que vos, es decir, no hiciste descargo, te cobraron la multa y vos no la pagaste. Entonces, el seguro, es decir, el Ministerio de Turismo, ¿qué hace? Ejecuta la póliza. Y el que le tiene que pagar, si vos no pagás, es la empresa de seguro. Voy a dar otro ejemplo. Ahí no sé si ustedes habían preguntado algo, que si eso cubría en el caso que haya una estafa a los pasajeros. No, el seguro de caución no cubre estafas de ningún tipo. Si supone una estafa, automáticamente el Ministerio de Turismo te va a levantar un montón de multas, te va a hacer un montón de sumarios
van a haber un montón de multas, así que ese 1.250.000 va a desaparecer en 2 minutos. Si vos estafaste, obviamente, lo que menos vas a hacer va a ser ir a pagar las multas del ministerio, porque no le pagás a los pasajeros, menos le vas a pagar multas al ministerio. Entonces, en ese caso, el ministerio ejecuta la póliza, el seguro de caución, y se cobra todas las multas, pero no compensa al pasajero, ¿sí? El pasajero sigue estando damnificado. Es decir, es injusto, ¿sí? Es un seguro que sirve nada más que para para que se protejan las arcas del Estado, por decirlo de alguna manera, pero no al pasajero. O sea que en este caso el pasajero sigue quedando damnificado. Totalmente, sí, sí. Y no hay un control, por ejemplo, hay agencias, nosotros sabemos dentro del ámbito del turismo que hay agencias que quiebran y o desaparecen, es como algunas que pasaron durante el año pasado, y después se reinventan, o sea, son las mismas personas con otro nombre. No hay un seguimiento, una penalización, Sí, ahí el tema es el siguiente, no es la misma persona con otro nombre, en realidad es la misma persona con otro nombre, cara visible, pero en los papeles ponen testaferros. ¿Saben lo que es un testaferro? Es una persona, es decir, es cuando uno utiliza a otra persona legalmente para que ponga el nombre, es decir, una persona que tiene todo su prontuario, por decirlo de alguna manera, limpio, entonces la utilizan a esa persona para poner la empresa y todos los papeles a nombre de esa persona, y, es decir, pero en el fondo sabemos que quien está atrás de la empresa es el que ya estafó. Eso es muy difícil, es decir, de hecho, es muy difícil ¿por qué? Porque la ley no prevé todo esto. Es decir, porque estás también, es decir, tenés que probarlo y tenés que ver cómo probás que realmente la persona es la misma, ¿sí? Es decir, ahora, hubo casos en los que no se les dejó abrir porque hubo muchas denuncias donde, por ejemplo, el caso, que ustedes creo que ni habían nacido, es decir, tenemos en el año 2001 que había quebrado la empresa Travel Club, que era el dueño Carlos Agdemian, y ahí agarró un montón de agencias de viajes, muchas tuvieron que ir a la quiebra por esta estafa millonaria. Yo soy una a las que yo no tuve que ir a la quiebra, pero a mí me agarró en esa estafa millonaria. Nosotros pusimos el dinero. Hoy la ley de defensa del consumidor nos obliga a ponerle el dinero a los pasajeros. En ese momento no nos obligaba, pero uno lo ponía porque uno está en un barrio y la gente te ve pasar. Es decir, va a pasar por la puerta de tu agencia todos los días. Es decir, y aparte es un cliente que vos perdés por estas causas, te hace, es decir, te difama, digamos, con el resto y es una catarata de gente que te va a dejar de venir a comprar. Bueno, este señor Carlos Agdemian, unos años después, quiso sacar un legajo nuevo, pero como fue personalmente a hacerlo, le dijeron que no. ¿Sí? Pero si él hubiera usado un testaferro, se lo hubieran dado, porque no habría, es decir, no tienen manera, es decir, tiene que estar comprobado legalmente, porque si no la persona que está haciendo ese testaferro, que vos tenés que probar, si no, que sería un testaferro, ese testaferro puede decir, están yendo contra mis derechos, porque no me dejan abrir la empresa. Y pasa. Y pasa, tal cual. Bueno. Otra de las cosas que también había surgido es, bueno, nosotros sabemos que una vez que obtenemos el título de técnico superior en turismo, para que nos den ese título pasa alrededor de un año en llegar una vez que terminamos de rendir, ¿no? De aprobar toda la carrera. Una vez que nosotros iniciamos ese trámite en el registro de idóneos, más o menos cuánto tiempo lleva ese trámite, o sea, nosotros lo iniciamos hoy y tenemos que esperar 6 meses, un año, o es inmediato una vez que se presenta la documentación. Si tenés todo bien, es bastante rápido, es decir, el registro de idóneo
lo administra la federación, la FAEBIT, y deberían hacértelo bastante rápido. Y si no, ahí vos tenés que insistir, mientras vos presentes toda la documentación, si no, vos tenés que insistir para que te apuren el trámite. Ellos pueden hacerlo rápido, tienen la facultad de hacerlo rápido y se puede hacer rápido. Siempre que tengas toda la documentación que están pidiendo. ¿Sí? Esa rapidez nos referimos a cuánto, una semana, un mes. Puede ser que tarde, sí, capaz que tarda un mes o puede tardar 15 días. Ah, ok. Y después digamos, como esa matrícula, ese registro, se paga una tarifa anual y es algo que lo vamos renovando anualmente. Sí, la pagás anualmente y es una tarifa muy baja. Es decir, es algo como una tarifa Sí, simbólica. sí, sí, sí. Yo, si mal no recuerdo, Ujú. creo que este año pagamos algo de 1.000 pesos al año. Y o sea, el requisito es tener el título y llenar los formularios que están en la página del Tal registro de cual, idóneo. tal cual. Ok. Bueno, y nosotros sabemos que una agencia de viajes tiene un nombre de fantasía, ¿sí? Un nombre comercial, y después tiene un nombre, una razón social. Esa razón social es, digamos, el dueño de la agencia, es la persona que firma. ¿Quién sería esa razón social? Bueno, vos tenés diferentes formas societarias, ¿sí? La agencia puede ser una empresa unipersonal. En el caso de la unipersonal, la razón social es la persona con nombre y apellido, y el nombre fantasía es el nombre justamente de la agencia con el que te habilitan en el ministerio. Cuando vos tenés una sociedad de hecho, que ya casi no existen las sociedades de hechos, pero hay algunos que han quedado, la razón social es el nombre de los integrantes de esa sociedad y el nombre fantasía es el nombre que está registrado en el ministerio. Después vos tenés la SRL, que ahí pueden pasar dos cosas. Que el nombre de la SRL sea igual al nombre fantasía o que el nombre de la SRL sea distinto al nombre fantasía, ¿sí? Y lo mismo con la sociedad anónima o la SAS, ¿sí? Que es la sociedad simplificada. Entonces siempre va a depender, es decir, vos, en el único caso en el que la razón social puede ser igual al nombre fantasía es en el caso de las sociedades tipo SRL, sociedad anónima, o en el caso, que hay algunos casos, en que la persona que abre la agencia pone su nombre y apellido, que nunca es recomendable en una empresa poner, es decir, nunca te van a recomendar que vos uses tu nombre y apellido para ponérselo a tu empresa por una cuestión, es decir, que si hubiese algún problema legal, el que queda manchado es tu nombre y apellido para toda la vida, aunque ese problema legal te exceda a vos. Entonces no es muy conveniente poner el nombre de uno en la empresa. Ajá. Perfecto, buenísimo. Y en el caso de que nosotros seamos el representante legal de una agencia, ¿no? A través de estar inscritos en el registro de idóneos, y nosotros solamente firmemos la parte de la legalidad, ¿no? Del armado y el diseño de los circuitos, y el que ponga la plata para abrir la agencia sea otra persona. ¿Cómo sería si llegase a haber algún problema legal? ¿Cómo nos afectaría a nosotros? Bueno, acá van a tener que tener muchísimo cuidado a quién le están firmando, a quién le van a prestar su firma. Es decir, a quién le vas a vender tu firma. Vos estás vendiendo tu firma sin estar en la agencia. Entonces acá, con los idóneos, vos tenés varios temas. Puede que el idóneo sea, lo ideal sería que el idóneo sea un empleado que esté en la agencia, porque vos de esa manera vas a poder chequear que todo lo que se hace esté dentro de la ética y lo que es también, es decir, no solo la ética comercial, sino también de que no haya, es decir, no haya nada que perfile para una posterior estafa, ¿sí?
Ahora, porque no es solo decir la persona estafa y se va. Si vos hiciste un circuito, al ser vos el responsable del circuito, si vos, por ejemplo, esa empresa manda un grupo y ese circuito que mandó, vos no lo armaste, si vos nada más le estás prestando la firma y el que lo armó en realidad fue el dueño, y ese circuito resultó ser que derivó en el accidente fatal de alguien, a vos te pueden accionar legalmente. Está la posibilidad, no es solo la estafa el problema, va mucho más allá de la estafa, ¿sí? De la estafa en dinero, ¿no? Entonces, uno tiene que tener cuidado, lo ideal es uno trabajar en la agencia para uno ir viendo a ver qué van haciendo, a ver cómo se manejan y demás, pero a ver, firmarle a alguien a ciegas, es decir, no me parece que es lo mejor. Es decir, es como firmarle un cheque en blanco a alguien. ¿A quién le vamos a firmar un cheque en blanco para que le ponga el precio a ese cheque? Vamos a saber que nosotros no lo vamos a poder pagar. Entonces, y aparte hay otra cosa acá. Ahora, sí es cierto que si hubiese una estafa y uno puede demostrar que uno no sabía, no, al menos no te van a accionar penalmente, ¿sí? Después tendrás que ver también que no, tampoco te accionen civilmente. Pero ¿qué pasa? La gente te puede accionar lo que quiera. Esa es la realidad. Es decir, si a mí me estafan, yo voy contra todos. Entonces, la persona estafada también va a ir contra el idóneo. Es decir, y si bien a vos te pueden exonerar, porque vos vas a demostrar que no tenés culpa, para eso vas a tener que poner un abogado. Y poner un abogado tiene un costo, no te va a salir gratis. Entonces hay que analizar, no se le puede estar dando la firma a cualquiera, uno tiene que evaluar a quién uno le va a dar la firma y en qué condiciones se la va a dar y tener un mínimo de seguridad de que la persona es una persona proba, que está actuando de buena fe, que no está, es decir, que está armando circuitos que son coherentes, es decir, y quizás, aunque uno diga, bueno, no es tanto lo que me pagan, aunque sea una vez por mes, es decir, ir y chusmear, a ver, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás programando? Es decir, como para uno estar tranquilo también. Esos derechos los tiene, digamos, se pueden pedir al momento de firmar. Es que los O tenés sea, yo seguro. voy a ir... No, vos los tenés seguro. Lo que pasa es que la mayoría de los chicos que prestan la firma, van, la prestan y no quieren ir porque dicen, ah, total, por lo que me pagan no voy a ir, ni loco, ni voy, ni me ocupo, ni nada. Pero ir, aunque sea, no decimos de que yo no digo que estén mucho tiempo, ¿sí? Ir un ratito a ver cómo es la dinámica, cómo está todo. Porque vos no tenés que pensar que vos estás por lo que me pagan, si es por lo que me pagan, directamente no des la firma. Pero vos tenés que pensar que vos ir a ver lo que pasa, aunque sea una vez por mes, es cuidar tu patrimonio. ¿Cuál es tu patrimonio? Tu título. Porque si pasa una desgracia, al que le sacan el título es a vos. Exacto, exacto. Macarena, no sé, tenemos una pregunta creo de Marina, no sé si ya la contestaron durante la charla o Marina le damos... y de Alejandra, que no sé quién es Alejandra. Alejandra Prado. No sé si a Marina le quedó contestada. Marina, ¿quedó respondida tu pregunta? No, yo quisiera saber lo que pregunté, si quiere se lo pregunto. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Marina, estoy en tercer año de turismo y bueno, mi pregunta es, yo soy profe de educación física, no sé si voy a empezar a trabajar en turismo ni bien termine, ni bien me reciba, entonces mi consulta era si me conviene verdaderamente hacer, o sea, tramitar el idóneo, ni bien me reciba. Que desde su experiencia, ¿qué me aconsejaría? Yo te diría que estamos hablando de una cuota anual de 1.000 pesos nada más. No es tampoco que es algo tremendo, ¿sí? Yo lo tramitaría, lo tendría como para ya tener todo hecho, y 1.000 pesos al año no es la muerte de nadie. Es decir, y de hecho, lo que vos podés hacer es tramitar la idoneidad y después, en todo caso, si la primera cuota la pagás como para asegurarte que tenés todo,
y después le mandás una carta al siguiente año, si vos no usás la idoneidad, le mandás una carta al registro de idóneo diciendo que estás sin trabajo y que te dan algo así, espérame, pues no me acuerdo cómo es el nombre, pero es como que te dan como una exhibición. Como una exhibición de pagar hasta que tengas trabajo, algo así. Pero que ya no tenés que hacer otra vez todo el trámite. Y vos ya te asegurás de tener el trámite hecho. Yo sé de gente que Perfecto, le dieron. muchísimas Yo sé de gracias. gente que le dieron esa exhibición. Bárbaro, Sí, muchas gracias. hay algunos, como el Colegio de Ingenieros, que también tienen digamos, una especie de prórroga por 5 años de no pagar la matrícula si están sin trabajo. Capaz que, bueno, se aplica lo mismo para el turismo. Bueno, los chicos habían consultado también cuáles eran los recaudos legales que se tendrían que tener en cuenta, que ya, bueno, los respondiste. Y también habíamos, otra consulta que teníamos era si el agente firmante tenía que estar presente en la agencia, que también ya nos dijiste que era conveniente que... La ley dice que sí, que el idóneo tiene que estar en la agencia. Esta es la realidad. Ahora, en el 80% de las agencias, el idóneo no está. Esa es la realidad, ¿sí? La teoría dice que sí. La práctica no se cumple. Y no hay nadie que, es decir, a nadie lo han multado y todavía no, a ver, de hecho se estaba preveyendo para una nueva ley, porque la ley que hoy tenemos es del 70, súper desactualizada, es decir, se estaba preveyendo que la nueva ley prevea que el idóneo tiene que estar en la agencia. Sí, pero hoy si no estás, nadie te va a decir, no te levantas. Nadie te va a decir no. No, ni te levantan multa. Bueno. En la práctica, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, y bueno, también habíamos formulado otra pregunta, que era en la elección de estos servicios que se van a brindar al pasajero, la responsabilidad que tenía la agencia por esa elección, pero bueno, digamos, ya nos respondiste, nosotros somos los que realizamos ese diseño, ese circuito, y en todo caso, si lo realiza la agencia, estar nosotros al tanto de eso, Tal cual. como para, bueno, más que nada ningún en las agencias, acá el principal tema lo van a tener, chicos, en las agencias que trabajan con grupos, porque si la agencia está actuando de intermediadora, es decir, si la agencia intermedia, si es una agencia minorista, que le está comprando un mayorista, el diseño no va a recaer sobre ustedes, porque el diseño es de la mayorista. El problema es si ustedes trabajan para una agencia que está armando grupos propios, porque ahí sí el diseño recae sobre ustedes. Y con los grupos en especial hay que tener especial cuidado, porque si ahí es donde más responsabilidad les puede caber en un grupo. Pero cuando uno vende un viaje individual, uno está intermediando servicios, es decir, por más que uno le compre el hotel por un lado y el aéreo por otro, o el micro por otro, no deja de ser una intermediación, ¿sí? Pero cuando el grupo ya sale un grupo completo con un micro o en avión y sale todo un grupo de gente de la agencia, y no, ahí ya el diseño es de ustedes. Tienen responsabilidad en el diseño, porque es el diseño de la agencia, no es el diseño del operador. Cuando sucede esto, ¿no? Que la agencia es la intermediadora de los servicios, ¿no? De contratar algún aéreo, de contratar una excursión, la hotelería, cuando hay algún problema de parte de estos proveedores de los servicios, del hotel, el hotel, el aéreo o el receptivo. ¿Cuál sería? Porque nosotros somos intermediarios y lo que hacemos es pedir que se reconozca el servicio que se le tenía que prestar a nuestro pasajero. Y si hay algún problema en ese contacto de nosotros con el proveedor, ¿no? Nosotros agencia con el proveedor, ¿cómo se arregla eso? Porque
Yo te cuento una experiencia que la conté ya la charla anterior. Yo tuve una pasajera que se fue a Cataratas, justo en el momento que se inundaron las cataratas, los vuelos se cancelaron para volver el día que tenían que volver, y mi pasajera tenía que venir ese día, sí o sí, porque tenía que venir a trabajar. Y yo le dije, no vengas, porque si venís en micro vas a tardar más horas en viaje que esperar que te pongan en un avión de vuelta. Bueno, ella quiso volver, se volvió en un micro, y el avión salió al otro día para volver acá a Buenos Aires. Entonces, ella llamó a Defensa al Consumidor, y Defensa al Consumidor le dijo que, digamos, la agencia, si ella quería iniciar alguna acción legal o quería iniciar algún trámite, la agencia era la responsable de haber contratado determinada aerolínea para que ella viajara, porque las otras aerolíneas estaban funcionando con normalidad. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿O cómo es el tema de la responsabilidad? Bueno, a ver, acá esto es un tema muy amplio. Vos ahora me le estás hablando no desde el punto de vista del técnico, sino desde el punto de vista del agente de viajes, ¿sí? De la agencia. Por eso hay que diferenciar responsabilidades. Puede pasar que una agencia, que es decir, que alguien de una agencia sea el dueño y el idóneo, o puede ser que uno sea nada más que el dueño de la agencia, ¿sí? Son diferentes las responsabilidades. En el caso que vos me estás contando, estamos hablando de la responsabilidad de la agencia, no del idóneo, ¿sí? Vos acá tenés varios casos diferentes. El caso que vos me estás contando, lo primero y principal que tiene que hacer todo agente de viajes es hacer firmarle al pasajero las condiciones generales de contratación. Tenés que hacer firmar un contrato, ¿sí? Si bien las agencias de viajes, es decir, estamos reguladas por el Ministerio de Turismo, a través de la ley 18829, y en esa ley dice que somos intermediarios, la realidad es que posterior, esta ley del 70, posterior a esta ley, hace algunos años, surgió la ley de defensa del consumidor. Esa ley tiene carácter, es decir, tiene carácter constitucional. Entonces esa ley, la de defensa del consumidor, está por encima de la ley, es decir, tiene rango constitucional, esa era la palabra. Esa ley está por encima de la 18829, que es la de turismo, aun cuando la de turismo sea anterior a la de defensa del consumidor, ¿sí? Porque siempre lo que se va a dar por válido es lo que favorece más a la parte más débil. ¿Quién es la parte más débil? Para la justicia, el consumidor, ¿sí? Siempre va a ser el consumidor. Ahora, el caso en el que vos me estás comentando es relativo a lo que le dijeron en defensa del consumidor. Defensa del consumidor le puede decir muchas cosas al pasajero, ¿sí? Ahora, después que eso se pueda aplicar, es distinto, porque vos podés oponerte y presentar un descargo en defensa del consumidor y oponerte a pagar, y esto va a juicio, y en un juicio un juez puede dictaminar que vos le diste una opción. De hecho, vos con un buen abogado, vos podés decirle no, yo le di una opción. Hay una opción de, primero que fue algo de fuerza mayor, lo que vos me estás contando. Empecemos por ahí. Vos no es que al pasajero lo dejaste tirado en el destino. Vos le diste una opción, ¿sí? Que esto es fundamental. Es decir, ser diligente, porque una de las cosas que te pide la ley de defensa del consumidor, que tenés que ser diligente y que la información tiene que ser clara y veraz. Entonces, primero, si vos en tu contrato de viaje, vos tenés que anotado que el pasajero sabe por qué línea aérea lo estás mandando, cuál es el número de vuelo, todo el servicio, qué hotel le vas a dar y demás, el pasajero no es tan así que te puede ir a vos a demandar por cualquier demora en un avión. Ese avión, ¿por qué no salió ese día? ¿Qué había pasado? Específicamente, en el que vos dijiste. La aerolínea dijo que tenía problemas con los radares y que los aviones no salían, porque era un día de tormenta. Justamente, bueno, todos los comprobantes, fuerza mayor, no hay manera que te puedan hacer responsable por eso. No hay forma. Porque, a ver, es algo que excede a vos y a la línea aérea incluso. ¿Sí? Entonces, ahí, por más que defensa del consumidor le diga lo que sea, no es así, no le van a dar lugar a ese caso, porque
no es que vos no le quisiste dar el servicio, ¿sí? Y lo más importante es que vos no dejaste desamparado al pasajero. Vos al pasajero le ofreciste una alternativa. Le dijiste, mirá, va a pasar esto, podés hacer esto, y lo contuviste. Y esto es fundamental. Con todo esto, por ejemplo, ahora para que se den una idea, con todo esto de la pandemia, el 80% de las denuncias que tiene el Ministerio de Turismo, ¿saben por qué son contra Despegar y al mundo esas denuncias? No es tanto por el incumplimiento, es porque no le responden. Esas son la mayoría de las denuncias. La no respuesta, el abandono del turista, el abandono de personas. Entonces, mientras vos le sigas contestando, al pasajero siempre se le va a dificultar más llevarte a la justicia porque vos le estás dando una respuesta, no lo estás abandonando. Entonces va a tener menos motivos para poder ejecutarte. Entonces es fundamental que vos estés al pie del cañón con el pasajero. Entonces, obviamente, si hay algo de fuerza mayor que te excede, no le podés dar lo que no tenés, o si un avión no sale, se cierra, suponete, hay un paro, se paran todos los aeropuertos, a vos no te pueden ejecutar por eso, no te pueden reclamar nada siquiera, porque a vos te excede eso, porque si hay un paro, entonces, es decir, vos cómo podés hacer, es decir, ¿qué vas a ir a contratar vos un avión para que venga tu pasajero? No, no hay forma. Por eso es muy importante, pero sí te pueden ejecutar en el caso que vos hayas abandonado al pasajero y no le hayas respondido a todos sus mensajes, por ejemplo. Ahí te pueden llegar a hacer una ejecución en la que te hagan indemnizar al pasajero por esto. ¿Sí? Por eso es muy importante, y por eso repito, lo más importante es tener contrato firmado. No desampararlo. Otro problema, ¿cómo demostrás vos? Ese es otro problema, el del contrato. Claro, pues vos la única manera que vos tenés para demostrar que vos le diste toda la información al pasajero es mediante el contrato y su firma. Y la firma puede ser digital. ¿Qué significa eso? Que hoy, por ejemplo, el mail es una vía legal. Entonces, vos hoy no podés encontrarte con el pasajero, pero vos le podés mandar el contrato por mail y el pasajero te puede responder, recibí tu mail. Y eso significa que es como una aceptación del contrato. Eso. Entonces vos, cuando mañana bien pasa algo y vos no me dijiste tal cosa, no, ¿cómo que no? Está acá en el contrato. Porque claro, la mayoría... Por eso es importante... La mayoría de las denuncias en defensa del consumidor es por no haber dado la información. Por el derecho a la información, esa era, creo que es el artículo 40, me parece, de defensa del consumidor. Hay un artículo, yo no me acuerdo si era el 40 o el 16, que dice el derecho a la información. 40. El 40, ¿no? Bueno, esa es la principal causa de multas a las agencias de viajes. No haberle dado el derecho a la información. Porque lo que vos le decís de manera verbal al pasajero no sirve. Lo único que sirve es lo que vos podés demostrar con papel, que es el contrato, que se lo dices en un soporte escrito, sea por mail, por cualquier tipo de medio electrónico o presencial, ¿sí? Pero tiene que haber algo escrito. Claro, generalmente eso del contrato, o sea, si bien está en una ley, en un decreto que las agencias tienen que ofrecer un contrato al pasajero, o que son las condiciones de contratación, generalmente vienen abrochadas en el voucher, y cuando vos agarrás el voucher metés todo en la cartera y no lo lees, y resulta que lo lees, el pasajero lo lee cuando tiene algún inconveniente. Entonces, pero no es solo ponerlo nada más. Es esas condiciones de contratación, hacerlas firmar. Laura, que figure... No, por eso digo, Por eso digo, a ver, no hay que confundirse. Muchos dicen, sí. todos mis recibos atrás tienen las condiciones. No sirven. Porque lo que tiene el recibo atrás son las condiciones generales, pero no tienen las particulares. Y vos, cuando vos tengas un problema, lo que Defensa del Consumidor te pide son las condiciones particulares de ese viaje, no solo las generales. Se te corta... ¿Me escuchás ahora? Claro. Lo que Defensa del Consumidor te va a pedir son las condiciones particulares de ese viaje.
A ver si ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor así? ¿Que me saqué los micrófonos? Se entrecorta, ¿no? ¿Te puedo escuchar bien? ¿No se también? ¿O soy yo? Ah, sí, ahora sí, yo te escucho igual, pero por ahí se entrecortaba un poco. No sé Ok. si los demás escuchan bien o soy yo. Por eso decía con respecto a lo que dijiste, que no se estila cuando se hace la compra o la venta de algún paquete, es que firme el pasajero o que firme, o sea, la agencia pone el sello y pone la firma, pero el pasajero recibe y no deja una firma sentada. Entonces, esa firma es la que ampara que el pasajero haga todo lo que... Exactamente. Vos necesitas la firma del pasajero o que te responda el mail poniéndote que está en conocimiento de lo que le estás dando. En el caso que la venta sea virtual. No me funciona la voz, el micrófono. ¿No me escuchaste? No, me dice que mi altavoz, no sé si me escuchás, mi altavoz no funciona, me dice la Sí, compu. Laura, te escuchamos perfecto. Ok, ahí saqué los auriculares. Perfecto. Bueno, acá teníamos una preguntita que nos había hecho Alejandra hoy. A ver si la puedo encontrar. Alejandra preguntó el tipo de responsabilidades que le caen al idóneo, que bueno, yo creo que ya la respondiste. Vos dijiste que si el idóneo no está en la empresa y hay algún problema, bueno, que no sabe el circuito que se diseña o ese circuito recae en algún problema con algún pasajero, en ese caso tendría alguna responsabilidad, pero si no, puede demostrar, tiene las posibilidades de demostrar que no actuó, no actúa de otra manera más que siendo firmante, ¿no? Exacto, pero por eso, pero acuérdense que para hacer cualquier demostración a la justicia hay que poner abogado. No es que vos te presentás de cuerpo gentil y decís, yo no soy culpable. No, necesitas un abogado que te defienda. Por eso es importante no firmar a cualquiera a ciegas. Es decir, investigar, ustedes tienen que investigar a la agencia. Exacto. Pedir referencia. Hay una pregunta de Macarena. Sí, eso te iba a decir, sí. Macarena, ¿querés hacer tu consulta? Sí, siguiendo el tema anterior, lo que yo quería consultar era, está bien, por causa de fuerza mayor no salen los vuelos porque es algo que no se prevé como ser un fenómeno climático. Pero, por ejemplo, en ese caso no tendría que agotar todas las posibilidades la agencia, pregunto, no lo sé, de, por ejemplo, colocar un medio de transporte alternativo como ser un ómnibus. No. Y no porque es fuerza mayor, justamente. Aparte, si no están dadas las condiciones para salir de una ciudad, es decir, a veces por cuestiones, va a depender mucho de cuántos pasajeros sean los que estén involucrados, ¿sí? Si estamos hablando que, primero aparte de vos estás hablando de algo de nacional, pero imagínate que no siempre, es decir, puede ser un viaje, no sé, a Punta Cana, es decir, y tu única posibilidad para volver es un avión. Ahora, vos me estás hablando de un cataratas como el caso que habló Laura. Es decir, si son dos pasajeros, no hay manera de poner otra cosa alternativa. Ahora, quizás, si es una empresa que sacó un grupo completo, quizás esa empresa hace el cálculo y dice, y entre una noche de hotel y poner un micro para que me los traiga, me conviene el micro y después yo recupero la plata del aéreo, de lo que no me hicieron, y con esa plata pago el micro. ¿Sí? Pero es decir, por eso, una cosa es tema grupos y otra cosa individuales. Con individuales, si hay algo de fuerza mayor, la realidad es que es fuerza mayor, justamente. Incluso ni siquiera tendrías que pagar, si el hotel le va a cobrar por esa noche que se queda extra, no es responsabilidad de la agencia pagarlo.
ni te lo pueden reclamar tampoco. Es decir, porque no es tu culpa. Vos sí, repito, tenés que estar atrás del pasajero atendiéndolo y asesorándolo a cada segundo. Fíjense ahora, por ejemplo, cuando pasó, acá hay un caso simple, se decretó la cuarentena, cuando empezó que se cerraron todas las fronteras, ¿sí? Las agencias no tenían que pagarle al pasajero que se quedó 2, 3 meses en el exterior su estadía, ni los que se tuvieron que quedar una semana. No es responsabilidad de la agencia, porque esto justamente es una pandemia, algo de fuerza mayor. Ahora, lo que sí tenía obligación la agencia es de atender a ese pasajero y asistirlo hasta su regreso. Ay, se te cortó. La responsabilidad de la agencia era atender al pasajero y asistirlo con es decir, a nivel de qué trámites hacer para que pueda regresar a la Argentina. Pero la responsabilidad de la agencia en ningún momento fue ni pagarle un vuelo extra, ni pagarle noches de hotel, ni nada que se le parezca. Es decir, sí ayudarlo con las reprogramaciones, pero en algunos casos que tuvieron que pagar vuelos aparte, eso fue responsabilidad del pasajero, y lo que sí es responsabilidad de la agencia es gestionar la devolución del dinero del pasaje que no utilizó, de ese regreso que no utilizó, ¿sí? O si le quedaron noches de hotel sin usar, gestionar las devoluciones de esas noches de hotel, pero no pagarle al pasajero un avión nuevo o un hotel nuevo. Claro, claro, exacto. Bueno, eso pasa también con con el tema de la asistencia al viajero, que a veces se contrata la asistencia al viajero, no se leen las condiciones de contratación y después reclaman, los pasajeros reclaman cosas que ni siquiera saben que contrataron. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Sigo con el cuestionario. Mariano, Ah, bueno, sí, Mariano, adelante. Hola, buenas noches. Quería hacer una consulta. En el caso hipotético que haya un accidente en lo que es el viaje, ¿se hace cargo la empresa de transporte, la agencia, ambos, o capaz hay un seguro para eso, aparte del seguro de caución? Primero ahí va a depender mucho de qué tipo de transporte te referís, es decir, qué tipo de viaje. Si vos contrataste un micro de línea y el pasajero vino a vos y te compró no sé, fue el pasajero a vos y te compró un pasaje, por decir algo, del Rápido Argentino, ¿sí? Es decir, vos nada más le vendiste el pasaje del Rápido Argentino y al que le tiene que hacer, es decir, no te compró un circuito turístico, sino que te compró un pasaje suelto, ¿sí? Ahí la empresa de micro, el Rápido Argentino, tiene su seguro y es quien le va a pagar el seguro en caso de un accidente, ¿sí? Es muy difícil que vayan contra vos, no significa que no puedan hacerlo, pero cuando vos le das el pasaje, vos le estás dando el pasaje de la empresa directamente. Vos no le estás dando un voucher tuyo. Vos le estás dando el pasaje del Rápido Argentino, ¿sí? Que es línea. Es como si hubiese un accidente con Aerolíneas Argentinas. Es decir, el juicio es Aerolíneas Argentinas. Ahora, todo cambia cuando hablamos de micros charters o cuando estamos hablando de grupos especialmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí, primero, la agencia que vende un grupo se tiene que asegurar que el micro que contrató tenga todos los seguros. Y además la agencia tendría que tener un seguro adicional. ¿Por qué? Porque si hubiese un accidente, como hubo casos que los hubo, el pasajero va contra todos. Va contra el micro, va contra la agencia, va contra el que le pague, contra cualquiera. Y vos sos solidario responsable en la cadena, inevitablemente. Entonces pueden ir contra vos. Entonces ahí la agencia, primero la agencia tiene obligación de controlar que la empresa de micro tenga todos los seguros, que no le falte ningún seguro, porque ha pasado casos donde la empresa de micro no tenía al día la póliza. Entonces ahí recae todo sobre la agencia, por no haber controlado, porque si no tenía la póliza, vos sos pasajero, ¿contra quién vas a ir? ¿Contra el que le contrataste? ¿Contra el otro?
Entonces, por eso, es decir, acá el mayor riesgo de la agencia acá es cuando chartean micros, ¿sí? Y mismo cualquier excursión que se contrate dentro de Argentina, especialmente, tienen que asegurarse de que tengan todos los seguros las empresas. Que no falte ningún seguro. Porque no es que lo paga uno esto, lo paga el seguro. Laura, desmuteate. Parece que no puedo. Ahí ya está, ahí está. Con respecto a esto que decías del tema de la contratación, bueno, nosotros como instituto o como escuela tenemos la posibilidad de realizar salidas educativas. En estas salidas educativas a nosotros nos piden el llenado de una regulación que es la 378/18, 17, 18, no recuerdo exactamente ahora, es la salida educativa. Entonces ahí tenemos que llenar todos los datos de los alumnos, tenemos que llenar, planillas de salud, un montón de papeles. Pero bueno, todo eso finalmente lo firma el inspector de la zona de acuerdo a donde salgamos, ¿no? Si tenemos inspector regional, inspector local, y no, aparentemente con eso nosotros podemos armar esa salida. Nosotros, me refiero, somos mayores, por ahí no tendríamos algún problema, digamos, legal, pero cuando se trata de alguna escuela secundaria donde hay menores de edad, teóricamente la ley dice que todas las salidas educativas tienen que ser contratadas a través de una agencia de viajes. Totalmente. Tal cual. Todas, y no solo cualquier agencia de viajes. Por ejemplo, mi caso particular, yo no tengo licencia para estudiantil. Uno tiene que tener una licencia para estudiantil. No es que cualquier agencia, ¿sí? Es decir, y también son diferentes las licencias, se considera diferente si es con pernocte que sin pernocte. ¿Sí? Si es en el día, es más light la legislación, pero si es con pernocte, necesitan sí autorización. Claro, pero a lo que yo me refiero es que hay un desfasaje, digamos, ¿no?, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Turismo, porque si el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación pone esta ley 378/17/18, no me acuerdo exactamente, donde el inspector avala a los alumnos a través de salir, el Ministerio de Turismo dice que lo tiene que organizar una agencia de viajes, y el viaje lo realizan, lo diseñan, o lo arman y contratan. Sí, pero espera. El Ministerio de Educación, vos misma me lo estás diciendo, te autoriza la salida, lo que no te está diciendo es con quién la tenés que hacer. El Ministerio de Turismo te autoriza la salida, y el Ministerio de Turismo te dice con quién la tenés que contratar. El Ministerio de Educación no te está diciendo de que vos podés irte por tu cuenta, lo que te está diciendo es que te autoriza la salida, que te dice, usted puede hacer el viaje, pero después el Ministerio de Turismo te dice con quién lo tenés que contratar, ese viaje. Se me cortó un poco, no sé si los demás escucharon o se me cortó a mí solamente la conexión. No, sí, se corta. Se está entrecortando bastante. Sí, bueno, se está a ver ahora, repito, ¿sí? El Ministerio de Educación te va a decir que vos podés organizar la salida y te la va a autorizar, ¿sí? A nivel educación. Pero no te dice que la podés hacer vos por tu cuenta. Lo único que te está diciendo, usted puede salir, pero hay otra legislación que está diciendo que está bien lo que te aprobó el Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Turismo te dice con quién lo tenés que contratar. ¿Se entiende cómo es esto? Claro. O sea que hay algo en el medio como que se está perdiendo, porque teóricamente una escuela sí sabe, o no sabría, digamos,
que tiene que realizar una salida a través de una agencia de viajes, Claro, y la organizan los profesores. Claro, porque quizás no se lo explicita la reglamentación esa de educación. Claro, por eso después vienen todos los problemas, digamos. Ujú. Tal cual, porque ahí sí, si algún chico tiene un accidente, o el grupo tiene un accidente, el profesor es penalmente responsable. Es decir, el que lleva a los chicos tiene no solo responsabilidad civil, sino responsabilidad penal. Es decir, puede ir preso, no solo que le saquen los bienes. Claro. ¿Sí? Perder su libertad. Claro. Ujú. Claro, es una línea muy, muy delgada esa, bueno, habría que, no sé, hacer, nosotros, bueno, cuando hacemos alguna salida, digamos, somos mayores, estamos todos de acuerdo, firmamos todos, igualmente estamos avalados por el instituto, a través de la firma de un inspector, pero bueno, ahí es como que se pierde algo también. Claro. Pero bueno. En realidad las salidas en el día no son el problema tanto. El tema son, por eso digo, las salidas con pernocte. Está bien. Las más difíciles, ¿no? Y las más riesgosas. Está bien. Continúo, tengo otra consultita más. Nosotros, bueno, leímos, explicamos recién según la definición de persona jurídica y una persona moral, que es un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero que como persona física, sino como una institución. Y bueno, la consulta es, según la ley 18.829, contempla la creación de un registro de agentes de viajes en la cual se deben inscribir todas las personas físicas o jurídicas para la obtención de una licencia habilitante para poder realizar la actividad de la compra y de la venta. Si nosotros somos técnicos en turismo, ¿se pueden contratar los servicios directamente con los proveedores? Porque bueno, si no lo hacemos a través de la agencia, entonces a esto me refiero por ahí al trabajo de independiente, al trabajo de freelance. No, yo eso es ilegal, me justamente. registro en el registro de idóneo, claro, pero... No, justamente, el único rubro que justamente, dentro de lo que es turismo, los únicos que están regulados justamente son las agencias de viajes, los únicos regulados por el Ministerio de Turismo. Vos, la intermediación o la venta de cualquier viaje requiere de una habilitación del Ministerio de Turismo. Vos como idóneo, sos el idóneo de una agencia, y el dueño de la agencia, es decir, te dice, si vos querés vender, vos podés ser idóneo y vendedor de la agencia, ¿sí? Al mismo tiempo, tenés que vender a través de la agencia de la cual sos idóneo, ¿sí? Vos podés vender si vos sos un empleado de una agencia, ¿sí? Es decir, obviamente, sos el empleado de la agencia, vendés. Lo que no podés hacer es vos de manera independiente vender un viaje por tu cuenta, facturarlo, o que el mayorista lo facture a nombre del pasajero y que a vos te facture tu comisión. Eso es ser freelance, eso es ilegal. Que lo hagan, sí, en la realidad muchos lo hacen, es real, pero es ilegal. No deja de ser ilegal por más que muchos lo hagan. Pero ese vendedor independiente, digamos, ¿no estaría vendiendo en nombre de la agencia? No. Porque, no. Uh-huh. Y te digo más, y te cuento más. El freelance, aparte de ser ilegal, de todas maneras, es decir, si el pasajero es hoy para la agencia de viajes venderle un freelance es un riesgo. Porque si el pasajero, suponete que el freelance, que hubo casos donde el freelance vendió y se fugó con el dinero de la gente, si la agencia en algunos casos, si el freelance en algunos casos
al pasajero le hizo hacer algún depósito en la agencia de viajes, hubo casos específicos donde el pasajero denunció en el Ministerio de Turismo y la agencia a la cual le depositaron ese dinero, esos pasajeros, las obligó a que le devuelvan el 100% del dinero a esos pasajeros. Y estos fueron casos de hace 2 años, no muy lejos, ¿eh? Es decir, donde una freelance se estafó a un montón de gente, algunos habían llegado a poner dinero en algunas mayoristas, pero ¿qué pasó? El dinero que estaban poniendo en la mayorista, lo que hacía el freelance, le hacía poner dinero para cubrir otros agujeros. Entonces ese dinero no es que había ido a la reserva de ese pasajero, fueron para cubrir agujeros de otros pasajeros para que la rueda siga funcionando. Y, es decir, de esa manera le funcionaba hay una bicicleta financiera atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando fueron a hacer la denuncia en el Ministerio de Turismo, a ese dinero le obligaron a devolverlo porque el operador no tenía manera de demostrar que le había dado un servicio a ese pasajero a cambio del dinero que le hicieron depositar. ¿Y cómo sale entonces el tema del freelance? Porque de alguna manera recibe o se recibió un aval para que existan. Bueno, sí, un aval implícito donde es muy simple el aval. Estamos en un país donde el empleo en negro es moneda corriente, donde estamos hablando en un país donde a vos, es decir, donde la carga tributaria de tener un empleado es altísima, entonces no hay, muchas empresas no resisten esta carga tributaria. Entonces el freelance es nada más ni nada menos que un empleado en negro. Es así. Negro. Es así. Exacto. Entonces, como no lo resisten, entonces ahora, hay una diferencia entre el freelance y el empleado en negro. ¿En qué sentido? El empleado, hay algunos freelance que trabajan para una determinada agencia y todo lo que venden lo venden a través de esa agencia, ¿sí? Ese freelance le podría llegar a hacer un juicio laboral a esa agencia. ¿Por qué? Porque todas sus facturas son siempre a la misma empresa. Así que la agencia ni siquiera está protegida ante un posible juicio laboral a futuro, ¿no? Pero después vos tenés el freelance que actúa como una agencia de viajes. El freelance que le compra a 10 operadores distintos. Ese freelance, es decir, ya, olvídate, no le puede hacer un juicio laboral a nadie, porque en realidad es el que está cometiendo el verdadero acto de actuar como, eso ya no es un empleado negro encubierto, eso es una pseudo agencia de viajes. Es una persona que no quiere gastar el dinero que requiere mantener una estructura, ¿sí? Y es una competencia desleal. Porque muchas veces esos freelance facturan muchísimo más que una agencia con un local habilitado, ¿no? Claro. Bueno, bárbaro, muy claro. Otra de las consultas que surgían eran cuáles eran los requisitos mínimos para poder trabajar en una agencia. Habíamos dicho teóricamente, bueno, una vez que nos recibimos y tenemos el título, pero hay mucha gente que comenzó a trabajar en una agencia de viajes sin tener un título y teniendo por ahí el conocimiento. ¿Hay algunos entonces requisitos mínimos que se requieran para poder trabajar? El requisito va a depender de lo que te pida el dueño de la agencia, lisa y llanamente. Para algún dueño de agencia, capaz que es importante la confianza. Y piensa que prefiere enseñarte, pero amoldarte a su forma y tener a una persona de confianza. Para otro, capaz que le importa más que la persona tenga práctica, para otro le importa que la persona sea voluntariosa, que decir, que tenga buena predisposición, porque dice, claro, bueno, lo otro se lo puedo enseñar. Yo lo único que les digo es, a ver, lo primero que uno mira cuando va a tomar a alguien de empleado es, pero en cualquier rubro, no solo en este,
lo primero que buscas es buena predisposición, es decir, buena presencia, porque todo entra por los ojos primero, y, es decir, buen carácter de la persona, es decir, el trato, que uno sea una persona que tenga diálogo, ¿sí? Y más en turismo, porque uno está vendiendo un intangible. Entonces, tenés que tener, es decir, un buen diálogo con la gente, ¿sí? Que seas una persona empática, es decir, ¿qué más? A ver, es decir, hay un montón de cualidades. Es decir, y lo principal es que tengas buena predisposición también para aprender, porque vos podés saber un montón y sos una persona de que tenés mala onda para todo y que tratás mal a los demás, no te van a dejar ni 2 días en una agencia. Pero quizás sos una persona que estás aprendiendo, pero tenés re buena predisposición para todo, y vos decís, yo no tengo problema de capacitarme, de acceder de ir a todas las capacitaciones, charlas, todo lo que tenga que estudiar, y capaz que te toman, y te van a tomar lo mismo, ¿entendés? Si vos sos una persona de que estás dispuesto a capacitarte y aprender cada vez más. Bueno, y nos queda dos últimas preguntitas, que es en el caso de incumplimiento, ese seguro de caución que se paga, que vos habías dicho hoy, se ejecuta, ¿no? Porque la consulta era, se ejecuta ese seguro de caución que se paga al iniciar la habilitación. Sí, obviamente se ejecuta el seguro de caución, pero los pasajeros siguen quedando damnificados si no Totalmente. hay dinero para pagarles. Sí, y acá, bueno, y acá una aclaración. La agencia, es decir, todos los que intervienen en la cadena de comercialización son solidarios responsables. Si un operador quiebra y yo soy la minorista, yo soy responsable de lo que no pagó el mayorista. Tengo que responder con mis bienes. Aun cuando la ley 18829 dice que soy intermediaria, la ley de defensa del consumidor dice que soy solidaria responsable. Y como tiene rango constitucional, está por encima de la 18829. Y tenés que responder con tus bienes, que es lo que pasó con la quiebra, una de las últimas quiebras, la de TN Operador, que agarró un montón de agencias, un operador cordobés, que agarró un montón de agencias de todo el país. Sí. Y, bueno, después te consulto por eso, pero la última consulta que tenemos es de acreedores, porque bueno, los que estamos en el tema vemos que hay empresas que no quiebran, digamos, fehacientemente, pero presentan ese concurso de acreedores, entonces no se sabe qué hacer, si contratarles, claro, ¿cómo sería eso? Claro, ¿qué es presentar concurso de acreedores? Previo a la quiebra, las empresas lo que tratan de hacer es ir a concurso. ¿Por qué? Porque en el concurso vos lo que haces, reestructurás toda tu deuda. Es decir, y licuás tu deuda, básicamente, ¿sí? Es decir, si yo debía 1.000, te voy a proponer a vos, te voy a pagar 250 en vez de 1.000. Pero para que te acepten el concurso, tienen que aceptar todos de cobrar eso menos, ¿sí? En el caso que, es decir, que muchos no acepten... Se te entrecorta mucho. A ver, ahora... No sé si soy yo. A ver, ¿escuchan todos? Pues yo no te escucho. No, Se entrecorta mucho. ¿Ahora me escuchás? A ver, hola. ¿Me escuchás ahora? Tiene mala señal. Sí, es la conexión. ¿Me escuchás ahora? Yo sí, ahí sí. A ver si. Entonces, te decía, concurso significa que la persona, previo a ir a la quiebra, dice, yo quiero reestructurar mi deuda. Yo debo 1.000, pero tengo para pagar 250 entre todos. Si todos le aceptan, es decir, o te voy a pagar, pero te pago a 500 años, por decir algo, ¿sí?
todos te aceptan, terminan licuando gran parte de la deuda, entonces ahí no presentan la quiebra, ¿sí? Siguen trabajando, pero perjudicaron a un montón de proveedores, ¿sí? Ahora, si los que más le deben le dicen, no, yo no te acepto esta reestructuración, vos a mí me debes 1000, no me vas a conformar con 200 y a pagarme en 20 años. Entonces, esos a los que le debe mucho pueden pedir la quiebra. Y cuando ya se pide la quiebra, ya está, la empresa ya dejaría de existir. Pero muchas veces aceptan estas reestructuraciones por miedo a perder todo. Porque cuando la empresa va a quiebra ya sabés que no terminás cobrando nada. Porque el primero que va a cobrar va a ser el empleado. Entonces, al que le deben dinero a los proveedores, si hay una quiebra, los proveedores tienen muy poca chance de cobrar algo siquiera. Entonces, quizás terminan aceptando por una cuestión de decir algo antes que nada. Claro, claro, pero bueno, se supone que esa empresa que presenta este concurso de acreedores, si después sigue funcionando, si tuvo una mala financiación, va a seguir, son pocas las probabilidades de que pueda seguir funcionando bien, ¿no? No. Totalmente, y por eso en general terminan yendo a quiebra. Es decir, por acá lo que termina sucediendo es que pasa eso, en turismo puede pasar de que muchos no se enteraron de que pasó esto, entonces vienen nuevos compradores que ni se enteraron de todo esto, y con el dinero que le saca a los nuevos le paga al que le estaba debiendo, entonces en vez de que el perjudicado sea A, termina siendo B. Y esto también lo que hace que en muchos casos haya gente que por querer recuperar lo suyo, no le cuenta al resto la situación de lo que está pasando y siguen siendo más y más los estafados. Porque el que salía pensando en recuperar lo suyo, le ocultó al resto y el resto siguió comprando. Y quedan todos terminan en la lona, ¿no? Obviamente. Nadie recupera nada. ¿Y hay alguna forma de saber esto? Para los que estamos dentro del rubro de las agencias, por ahí más o menos te vas enterando de lo que va diciendo uno, lo que va diciendo otro, pero para el cliente, para el turista, ¿hay alguna forma de saber qué empresa está en una situación más o menos como para saber si es factible de comprarle o no? Mira, es un poquito difícil. Yo te diría que lo primero que puede hacer uno es entrar en la página del Banco Central, que es pública, y ahí ver al menos si la persona tiene mucha deuda, en qué situación están los bancos, y si tiene cheques rechazados. Ahora, las últimas estafas grandes, por ejemplo, TN Operador se encargó de estar en situación 1 en el banco hasta el día anterior a que se fugó con todo el dinero. Es decir, el viernes dejó a todos en la calle, pero hasta el jueves tenía su situación en el Banco Central en situación 1, que significa que es de solvencia, que está todo bien. Tenía mucha deuda, pero significaba que estaba pagando. ¿Sí? Es decir, y después a partir de ahí arrancaron el día que cierra las puertas. A partir de ahí empezaron a aparecer los cheques rechazados, incumplimientos de servicios, todo. Pero hasta ese momento tenía todo en situación 1. Y pasó eso mismo. ¿Y les cabió alguna pena? Particularmente TN está preso, el dueño de TN, pero no lo llevaron preso por esto justamente. Es decir, lo agarraron en otra cosa, que también estaba relacionado como con una estafa, pero no fue precisamente por esto que quedó preso, ¿sí? Pero ahí sí, mirá vos qué particular esto. En el caso de TN Operador, llevaron preso también al contador, no solo al dueño. ¿Por qué? Porque dijeron que ahí hubo intencionalidad y que hubo un vaciamiento. Entonces, muchas de las agencias estafadas pudieron recuperar algo del dinero, no todo, pero algo, porque para poder salir, nosotros le aconsejábamos a todos que hagan la denuncia penal, que no es lo mismo
Sí. el juicio penal, ¿sí? La denuncia es gratuita, el juicio te cuesta dinero, ¿sí? Pero vos con la denuncia dejás asentado que hay una estafa. Bueno, el contador, para poder salir de la cárcel, necesitaba demostrar, para lograr que lo liberen, necesitaba demostrar que no había denuncias en su contra, que él había pagado, ¿no? Entonces, algunos recuperaron parte del dinero porque el contador les hizo un ofrecimiento monetario a varios para que le levanten su denuncia en lo personal. Y le dijeron, vos seguís teniendo derecho sobre el dueño, ¿sí? Pero levantame la parte mía. Y así el hombre este salió libre. Y muchas recuperaron al menos una parte, no todo, pero algo pudieron recuperar gracias a eso, que la puso el contador de la empresa. Buenísimo, bueno. Bueno, no sé. No, acá hacen una pregunta, si el caso de la empresa Snow Travel son los mismos dueños de Tenia Operadora. No, son otros. Snow Travel son de turismo estudiantil. Ahí fue otra cosa, eso también, una truchada más importante y ni siquiera fueron presos. Los chicos de Snow Travel habían cobrado el fideicomiso. Vieron que el fideicomiso, lo de la cuota tasa cero, se había puesto por 10 años el dinero. Creo que fue que en septiembre la FAEBIT logra recuperar el dinero de todo lo que se venía recaudando y lo distribuyen entre varias empresas. Una de las que cobró ese dinero fue Snow Travel, y había cobrado un par de millones. Cobra ese dinero en septiembre, y en enero dice que no puede responder por los servicios, es decir, se llevó varios millones, le siguió cobrando a los chicos, ay no, por la situación económica del país no puedo responder. Y sin embargo no fueron presos. Es decir, pero ahí es claro que hubo una mala intención, porque habían cobrado hacía 3 meses un par de millones del fideicomiso, pero eran varios millones. Es decir, entonces como que bueno, ahí yo creo que hubo también una falta de control. Prende tu audio, Ahí está. Otra vez lo apagaste. ¿Ahora? Ahora. ¿Ahí? Sí, sí. Ah, sí, me parece que no funciona, pero bueno, aprieto y lo suelto a ver si anda. Igualmente con la cuota cero, digamos, y el control del Ministerio de Turismo, los chicos pueden llegar a tener su viaje de egresado. No les cubre todo, pero Sí, pero ahí hubo otra cosa, pará. Primero, la cuota cero te cubre nada más que el básico, nada más, no te cubre nada de lo extra. Si vos compraste un viaje, claro. Es decir, te cubría, no sé, si tu viaje vos lo pagaste 100.000 pesos, capaz que te cubría 30.000, por decir algo, ¿sí? Te cubre lo recontra básico, pero ahí hubo otro problema con Snow. Con Snow no había pagado la cuota cero de un montón de colegios. Entonces ahí, no sé, hicieron todo un revoleo como que pagó la cuota cero y al otro día presentó es decir, que no podía responder ante nadie, ¿sí? Es decir, fue y dijo, bueno, acá tienen la cuota cero de todos los que no les había pagado, y al otro día dijo, ya no puedo responderle a nadie. Fue una truchada, realmente. Es decir, la verdad es que merecían perjudicando a todo el resto del fideicomiso, porque no merecían que se le permita pagar la cuota cero el día antes a presentar esa quiebra, que para mí claramente fue una quiebra, es decir, fraudulenta. Y después se comenta que también estaban a punto de abrir otra estudiantil o asociarse con otra para otra estudiantil, para abrir otra estudiantil. Laura, cuando ponen testaferros, no tenés manera de parar la pelota. Es decir, es muy difícil. Cuando te ponen testaferros... Bueno. Claro, sí. Bueno, yo creo que fuiste muy clara con todo, fue una charla para mí riquísima porque había cosas que siempre tenía en el tintero que no podía aclarar.
espero que para los chicos también. No sé si alguno tiene alguna otra consulta para hacer. Yo, Laura, tengo varias Sí. preguntas, no sé cuántas. Buenas noches. Adelante, Cris. Mi nombre es Cristina. No sé si preguntarte de adelante para atrás o de atrás para adelante, porque me fui anotando las cosas. De lo primero que charlaste, hablaste de las posibilidades de perder la matrícula. ¿Cuáles son las posibilidades o dónde está normado esas penalidades como para llegar a perder la matrícula? ¿Vos decís de ser idónea o de agencia? ¿A qué te ¿Claro? referís? ¿Vos te referís No, de idónea. la de idónea? Ahí te hay que ver, a ver, te tienen que probar, De idónea. ok, te tienen que probar para que la pierdas, tenés que se vos corta. ser, para que vos Sí. pierdas tu matrícula, tenés que haber actuado de mala fe y de manera intencional. No es que te la van a sacar porque sí. ¿Me escuchaste? No. Sí, No, pero se no te- entiendo. Dijiste que en alguna situación que planteaste, que corremos el riesgo de perder la matrícula. Porque si vos, por La ejemplo, pregunta es, sí, si vos te ves involucrada, por ejemplo, hubo casos donde hubo estafas y donde el idóneo estaba junto con el dueño involucrado en la estafa, ¿sí? Es decir, fue parte de la estafa. Entonces, si vos sos parte de la estafa y pueden probar que fuiste parte de la estafa, te pueden sacar la matrícula y aparte que te pueden accionar civil y penalmente. Por el resto de los claro, sí, casos, eso sería sí, lo por el principal. resto de los casos, cuando ustedes piden el registro de idóneo, que los anoten, tienen que preguntar cuáles serían todas las que les enumeren, cuáles serían las causas por las cuales les podrían sacar la matrícula. Se entrecorta, no te escuchamos. Que No te cuando escuchamos mucho. hacen el registro de idóneo, tienen que pedirle las obligaciones y derechos que tienen como idóneo. ¿Se entendió? Ah, perfecto. O sea, Ujú, está normado en en algún el registro lado. de idóneos. En el Ujú. registro de idóneos, tal cual. Claro, Bien. perfecto. Bueno, la otra pregunta es que también hablando de ese tema, decías de que un Mal diseño, no diseño. me acuerdo qué Un mal palabra diseño de un dijiste. circuito que incurra en un accidente. Eso. ¿Cómo? No entendí, ¿qué? ¿Qué sería un mal diseño? Como para que vos mencionaste en un momento de un mal diseño Un mal que diseño, haya hecho un sí, idóneo, sí. Un mal diseño. ¿qué Un sería un mal pasajero, diseño como para... por ejemplo, armaste un viaje dentro Sí, de Argentina, ¿sí? Y lo mandaste al pasajero es decir, diseñaste mal el programa, ¿sí? No Es decir, sé, se corta, se corta, por ejemplo, armaste un viaje, se tildó. ¿me escuchás ahora? Sí, sí, Bueno, ahora sí. sí, bien. Armaste un viaje cualquiera y, por ejemplo, lo sí. diseñaste, es un viaje para ir dentro de Argentina, donde combinabas avión y micro. Y calculaste mal, es decir, las conexiones entre los días que va a tener esta día, es decir, y cómo son los traslados, ya sea en micro o en avión. Y ese pasajero te quedó varado en un aeropuerto sin poder seguir su ruta. Eso es culpa tuya, del idóneo, porque vos sos el responsable de Ajá. armar todo el circuito. Y si el pasajero quedó porque vos te Ah, porque se equivocaron y el avión se lo pusieron para salir el 5, cuando el avión tenían que habérselo puesto para salir ah, el 4, el pasajero no va a poder salir y se queda un día varado en ese sí, ahí destino. sí. Eso es responsabilidad del idóneo. Claro.
Ahí Algo tan entendí. tonto como eso, que eso lo hace la gente de Perfecto. viajes, no lo hace el idóneo. Bueno, pero en ese caso, claro, en ese caso, digamos, el agente, el que diseña el circuito sería el responsable, pero podría subsanarse si vos le pagás noche de hotel y después al otro día le reconectás el vuelo Claro, o el transporte, siempre, digamos. siempre No y sería, cuando, sí, pero ahí vos dependés que la agencia de viajes se haga cargo de su error y que no te deje a vos pagando como idónea. claro, claro, Por eso digo, claro, vos siempre claro. tenés que mirar a quién contratás. Un error lo puede tener cualquiera, ¿sí? Por eso yo hablé de la confianza. Vos tenés que asegurarte que la agencia de viajes a la que le vas a Y en ese firmar, caso, Ujú, y en ese caso, ¿qué puede suceder con el idóneo? te rascan. si lo dejaron... No, bueno, a ver, el pasajero te puede ir a denunciar a vos en el ministerio. Porque si olvídate de defensa del consumidor, olvídate de... Es decir, donde te va a denunciar el pasajero es en el ministerio. Y a vos el ministerio te va a citar. Es decir, en ese caso... Estamos hablando siempre que la agencia no se haga cargo, ¿sí? Es decir, el pasajero va a ir contra vos también, porque Sí. el pasajero va a ir contra el que le pague. Esto es claro, ¿sí? De que el pasajero va a ir contra Con el que le todo, pague. claro, sí, sí. Si va un abogado, Totalmente. todo. Sí. Ahora, vos imaginate lo siguiente. Vos pensás, porque uno dice algo tan simple Sí. como esto, ¿no? Pero suponete que vos te equivocaste y hubo una desgracia donde el pasajero, por haberse quedado, es decir, varado en el aeropuerto, sufre un accidente o, es decir, o lo asaltan o lo que sea. Vos mirá la gravedad que puede escalar esto, ¿viste? Entonces te puede decir el Claro. pasajero, por culpa que vos me diseñaste mal esto, me pusiste en riesgo. Es decir, te puede traer muchas consecuencias, ¿sí? Que uno dice, ay, no son, decir, a ver, que pase eso es difícil. Y es difícil hasta el día que pasa. Claro, claro. Bien. Ujú. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, sí. Por En eso un digo, momento, Cristina, disculpa, por eso es importante que ustedes averigüen a qué agencia le van a firmar, ¿sí? sí, no es mi intención igual, pero bueno. Pero no, pero porque vos después sabés cuáles son las agencias que cumplen, cuáles son las agencias que no, cuáles son las Totalmente. agencias que vos le vendés, vos vendés y cuando hay problema con el pasajero te matás llamando y no te responden, y están esas agencias que vos 3, 4 de la mañana y te contestan el teléfono. Eso es lo importante que yo les decía de hacer los vouchers, ¿te acordás, Cris? De poner los sí, datos del proveedor y los datos del prestador. Entonces, vos si no tenés uno, tenés al otro para salir de la urgencia, salir del paso y después, bueno, se verá cómo se actúa, pero lo importante es tener el respaldo de la agencia, siempre. bien. Otra pregunta que quería hacer, que salió también el tema de los contratos. Las agencias de viaje, me imagino, deben tener un contrato modelo ya para cada venta, ¿o no? ¿O hay contratos implícitos? Como No, por ahí el del transporte, que ya se no, sabe que ya existe. no. Vos lo que tenés por un lado tenés el contrato, las condiciones generales. Pero ¿qué pasa? Sí. Con las condiciones generales son necesarias pero no suficientes. Vos necesitas tener las condiciones particulares de cada viaje. Si vos solo haces condiciones generales, ¿pasa algo? El pasajero va a defensa del consumidor y vos estás en el horno, te van a ejecutar con todo, te van a ir con todo. Vos lo que necesitas son las particulares además de las generales. Las particulares, ¿qué sería la particular? Primero, todo el detalle del viaje que le diste, y en la particular es donde vos vas a poner que el aéreo no tiene devolución, por ejemplo, que es no reembolsable, por dar un ejemplo, ¿sí? Eso tiene que estar dentro de las particulares, dentro de las condiciones particulares, ¿sí? O si una seña no es reembolsable,
O si, Claro. o si por ejemplo, si le vas a dar un hotel que en una zona de playa, pero se lo vas a dar a 4 cuadras de la playa, déjalo explícito. ¿Por qué? Porque después el Claro. pasajero te puede reclamar que por qué lo mandaste a un hotel a 4 cuadras de la playa. O si se tiene que dar una vacuna, por ejemplo, si para entrar a un lugar como Sí, en Aruba, que se no la tiene que dar la de la fiebre amarilla, tenés que dejarlo especificado. O si va con menores y necesita el permiso para sacarlos del país, tenés que poner que necesita el permiso, si no va con uno de los padres, por poner, o que tiene que ir con la libreta de matrimonio o partida de nacimiento. O si es un menor que creo que a los 8 años tiene que renovar DNI, tenés que aclarar, ¿entendés? De que tiene que ir, si va a ir a Brasil, que no puede ir con el DNI de bebé. y en esos casos nosotros como idóneos salimos capacitados como para poder hacer un contrato sin errores, digamos. No, el contrato tienen que tener un abogado que los asesore, ¿sí? Igual, Ah, perdóname que te interrumpa, Alejandra. Hay un decreto que es el 256, no me acuerdo de qué año, que en ese decreto está reglamentado cuáles son los ítems a incluir en las condiciones generales de la contratación. No sabía yo de las condiciones particulares de cada una de las Claro, por eso contrataciones. digo, a ver, el contrato general está reglamentado, ¿sí? Claro. Pero ese general es necesario, pero no suficiente. no Con es ese suficiente. contrato solo hoy te ejecutan por todos lados. Por eso es tan importante las particulares. Claro. Porque la Claro. particular, por ejemplo, ahora, por ejemplo, nosotros ya le hicimos cláusulas especiales, la abogada de la asociación, nosotros, por ejemplo, ahora hicimos así, con la abogada de la asociación, armamos, Bien. es decir, generalidades que pasan a ser particularidades, pero y tips a poner sobre el tema de las pandemias. ¿Entendés? ¿Qué cláusula van a poner para futuro estar prevenidos ante futuras pandemias? ¿Sí? Entonces, hoy hicimos, es decir, que agregamos, es decir, muchos tips, entonces es como un ármelos usted mismo. Entonces, ¿la abogada qué hizo? Es decir, a ver, si no tenés que contratar un abogado por cada contrato y es imposible. Claro. Entonces, eso te iba a ¿qué hizo? decir. ¿Qué nos hizo la abogada? Nos hizo una serie de tips, nos puso un montón de tips, entonces cada uno de los socios agarra el tips que le conviene de acuerdo al, es decir, el que aplica a ese viaje, ¿entendés? Entonces usa las condiciones generales y agrega las particularidades que aplican a su viaje. Es un ármelo usted mismo, digamos, algo así. Entonces vos vas agregando todo lo que a vos te sirve y aplica ese viaje, lo agregás. Y lo que no, no lo agregás. ¿Entendés? Porque si no, te digo, claro, y después les hicimos unas cláusulas, hicimos diferentes contratos que ya se los dimos, como son contratos macro, se dice, ¿sí? Como contratos modelos, para el tema de reprogramaciones y reembolsos por el tema de la pandemia. Entonces les mandamos contratos macro con modelos de reembolso, porque si cada uno tiene que ir a ser un abogado, en el caso que, es decir, le va a hacer un reembolso, te gastás la vida entre que vas a perder plata, entonces hicimos contratos macro para que puedan utilizarlos, lo amoldan a sus clientes, y lo único que siempre les recomendamos, que quizás si son pasajeros conflictivos, les conviene hacerlo, a certificar la firma ante escribano, la firma del pasajero, como para evitar una demanda futuro, o un desconocimiento del contrato, ¿no? Está bien. Bueno, ¿puedo seguir preguntando? Sí, Cristina, decime. Otro tema que salió fue el de las responsabilidades, y Laura comentó las salidas con los alumnos, y la pregunta, ¿qué tipo de seguro se le quiere contratar para cubrir esos eventuales riesgos, tanto en la excursión de un día como en el que dijiste particularidad del pronóstico?
Ahí tenés que contratar primero el seguro del micro, ¿sí? Y son seguros de responsabilidad Sí, sí, civil, justamente, los que se contratan. sí. Ujú. Y Estamos hablando cualquier disculpame, estamos hablando los de ustedes, no los de un chico Claro. de la escuela. Te refiero a una escuela primaria, por decir algo. claro, no, más vale. Los de ustedes, el de Y, por responsabilidad ejemplo, en civil. este caso, Laura contrataría un seguro de responsabilidad civil con el listado de todos los alumnos. Sí, esto es fundamental. Para que el seguro, es decir, lo que tienen que mandar, ustedes tienen que asegurarse que el listado, en lo que es el micro, para tienen que necesitar dos seguros. Uno es el del micro y otro si pasa algún accidente cuando bajan del micro. Claro. El del Es micro decir, tiene que tener tiene que tener el el del micro sello de es la el propio. esperá. No, pero aparte otra cosa, ustedes tienen que asegurarse que el micro tenga el listado de pasajeros sellado en la CNRT. Sí, Porque si no, bien. si no, no te lo van a cubrir si pasa algo. Porque muchos, viste, que te Bien, dicen, no, claro. ya está, la llenás en blanco la planilla, después la llenamos. Pero si llega a pasar algo y vos no tenías esa planilla llena, el seguro va a buscar no pagar siempre. Actualmente claro. CNRT exige que el listado de pasajeros se haga online a partir del año pasado o el año Algo anterior, así, pero creo. por eso tiene que estar, es decir, registrado en la SNRT, no es que, es decir, que el listado uno dice Claro, cuando... y habilitado, obviamente. Totalmente. Porque si Claro, no, por eso te exigen como máximo, no sé si 24 o 48 horas para presentar el listado de sí, 24 pasajeros horas para de poder. antelación. Laura, discúlpame, hago una salvedad. Digo, esto lo tenemos reglamentado en esa resolución que Laura hacía mención hace un rato. Digo, nos Claro. lleva más de un mes preparar y presentar toda la documentación en cada una de las salidas que hacemos en el marco Sí. de la carrera, ¿sí? Claro. En el caso de los transportes es infinita la documentación que nos piden y nos obligan a presentar. Digo, no es solamente el listado de alumnos, sino que es la habilitación, los carnets de los conductores, si hay cambio de choferes, hay que volver a presentar esa documentación. Y obviamente sí coincido con Alejandra que nos debemos como establecimiento educativo hacer ese lazo con el Ministerio de Turismo, ¿no? Si bien estamos salvaguardados, digamos, porque en realidad quien responde por nosotros es la Dirección General de Escuelas. Digo, todos los estudiantes salen con seguro de la Dirección General de Escuelas, en el caso del instituto. Digo, falta esta vinculación o interacción con el ministerio, digo, y ahí obviamente que las de día, las salidas que tenemos de día no serían tan complicadas, sino aquellas que necesitamos transporte o alojamiento, o Delta, es mucho más la documentación que tenemos que presentar ante la Dirección General de Escuelas. Digo, eso nos lleva más de un mes en la mayoría de los casos. Ahí hablo con los de tercero. Ustedes de segundo todavía no han incursionado en las salidas. Son muy engorrosas y tediosas, pero al momento de salir, entiendo que Laura y yo actúo de la misma manera, no salimos si no tenemos el ok de todos los papeles, digo, porque es una responsabilidad, más allá que el paraguas sea la Dirección General de Escuelas, somos los profes que estamos ahí a cargo de Claro, porque la empresa de transporte te dice, ay no, te mando el otro micro, te mando el otro chofer y bueno, pasa que te dicen, te mando este chofer y al momento que vos tenés que salir vino otro chofer con otra documentación que vos no presentaste y ahí, bueno, aparecen los problemas, como el micro de San Rafael, que, bueno, tuvo ese accidente tan trágico que después, bueno, yo no sé cómo terminó, pero bueno, la verdad que a nadie le gustaría vivir una situación así. Dios. Pero obvio, porque aparte si en ese accidente hubiera pasado, como dice Macarena, es decir, y ustedes les hubieran cambiado el micro y lo aceptaron callados y después pasaba eso, pasan a tener ustedes responsabilidad como profesores. Porque vos estás avalada en tanto y en cuanto hayas cumplido con todo y te hayan mandado ese micro que correspondía y excedió a vos el asunto.
Pero si vos permitiste Claro. salir con un micro que no era el que estaba registrado, vos como profesora Claro. no tenías que haber aceptado que ese otro micro salga. Igual no creo, ese caso, Claro. ese caso creo que era el micro pactado, me parece. Pero digo que mirá todo lo que hay que ver, ¿no? Es decir, todos los puntos, que tienen una Claro. responsabilidad tremenda. Hemos tenido casos de quedar varados porque el micro no pudo seguir. Tengo registro de un viaje que quedamos en la laguna de Navarro y tuvimos que esperar hasta que viniera el micro con el que continuamos, presentar todo, digo, obviamente vía director del instituto, el director con inspectora, y la inspectora dar el Claro. ok de ese nuevo micro, ¿no? Pero aparte, ustedes porque hicieron todo bien. Hay muchos que ante el apuro y el cansancio y la desesperación se apuran y no esperan a que se presente todo. Porque capaz que tienen a los chicos que están, más si son muy chicos, capaz que tienen a los chicos descontrolados, que los ponen nerviosos y demás, y capaz que bueno, sigamos así con el micro que viene. No, hay que poner paños fríos. Es un tema a trabajar para las tecnicaturas superiores en turismo. Digo, ahí nos debemos algo. Digo, sobre todo las ansiedades en el caso de segundo y tercer año que tienen las prácticas con las salidas, ¿no? Claro. Muchas veces no entienden o se nos caen a último momento porque hay un papel o una autorización que no es. Claro, claro. Yo creo que hoy en día, perdón, todos los profesores, yo soy profesora de escuela primaria y hoy en día todos los profesores tenemos muy en claro el tema de la responsabilidad y al momento de salir es como que yo, por ejemplo, el último campamento que organicé, lo organicé hace 2 años y los chicos se quedaron un día a dormir en un camping y tardé 15 días más porque la salida era en tren y la inspectora no me lo terminaba de cerrar, no me autorizaban. La directora me pedía que los padres que los teníamos encima, que no, yo hasta que no tenga hasta el último papel firmado no salgo de la escuela porque me voy con los chicos en tren. Y es una responsabilidad inmensa. Entonces, después de lo que pasó con la escuela de Benavides, bueno, lamentablemente compañeros míos del polideportivo eran los profesores de educación física a cargo de la escuela, donde fallecieron 2 nenas. Para los profes cada vez es más difícil salir, porque nosotros organizamos el viaje, hacemos las rifas, ponemos todos los recursos y ponemos en juego el título, la carrera, nuestras cosas, y finalmente somos los responsables en todo sentido. Entonces hoy en día es como que se piensa mucho las salidas, y después de lo que pasó, nadie quiere salir. Entonces me parece que por ahí está bueno que intervenga alguien idóneo en el tema de las salidas educativas, porque sería importantísimo para las maestras que... Yo creo que esto ahí es fundamental que ustedes terciaricen a través de una agencia de viajes, porque ustedes estarían quitando toda la responsabilidad. Es que este viaje se hizo justamente a través de una empresa de viajes. Tuvieron la mala suerte de que se les quedó dormido el chofer. Estaba todo en regla y lo contrataron a través de una empresa de viajes que hacía más de 20 años que viajaba con la escuela y hacía este viaje egresado, que era de ida y vuelta, no se quedaban a dormir. Y bueno, y fue una desgracia horrible. A lo que pudo llegar, pasó algo horrible, pero ahí al profesor no le cabió ninguna responsabilidad. Pero si la organización... No, por suerte no, y la empresa corrió, sí, la empresa de viajes fue la que se hizo cargo del... Pero por eso, si esto hubiera sido que ese viaje lo hubiera contratado el profesor, toda la responsabilidad le caía al profesor. En el horno. Totalmente. Por eso digo, la importancia que el profesor a veces dice, ay, porque yo organizo, me sale más barato. Sí, pero lo barato a veces sale caro. Entonces, mejor los profesores lo dejen en mano, porque en definitiva ustedes ni ganan nada con eso. Es decir, y aparte se pueden ocupar de lo realmente importante. Es decir, sí, total. No, tenés razón, no ganamos nada, perdemos porque pedimos días, porque tenemos que devolverle al polideportivo las horas que por ahí nosotros vamos a invertir en ese viaje. No ganamos nada. Por eso te estoy diciendo, entonces ahí... Es decir, para mí les conviene delegar la responsabilidad en una agencia que aparte tenga licencia para educativo. Claro. Que no es cualquier agencia, ojo, por eso claro, sí.
Es decir, Eso sí. no es que cualquier agencia puede hacer educativo, ¿sí? Estamos hablando de los que son con pernocte, ¿sí? Principalmente. Bueno, Cris, ¿te quedó alguna pregunta más? Sí, pero no sé si son muy importantes, más que nada de curiosidad. A ver, ¿qué Si hay pregunta? tiempo, Unos minutitos más y cortamos, Cris. dale. Hablaste de la ilegalidad de los freelance en el tema de turismo. Sí. Vos te referís, por ejemplo, yo el año pasado vendía para noche y día. En ese caso se supone que sería freelance yo. Exactamente, estabas ejerciendo Estabas en la ilegalidad. como La ilegal. ilegalidad, yo la Sí. hago así. ¿Y por qué es ilegal? Y bueno, sí, es una pregunta medio rara acá en Argentina. Sí, primero, ¿no? Que si es ilegal, pregunta. Mira, te voy a hacer una pregunta que esto va a definir a ver vos qué eras. ¿Vos le cobrabas al pasajero y le dabas una factura tuya o le dabas una factura de noche y día o no le dabas nada? No, noche y día a mí le emitía la factura al pasajero. Yo no emitía ninguna factura. Espérame, ¿quién le cobraba al pasajero? ¿Vos o noche y día? Noche y día te da 2 millones de opciones para que el pasajero pague. Si me lo quería pagar a mí, yo le depositaba como en 5 cuentas corrientes a noche y día, o le emitían link de pago, de Mercado Pago, de lo que sea. Pero espera, pero vos de qué manera, pero vos al pasajero si le cobrabas en efectivo, ¿le dabas algún recibo por lo que te pagaba? La gente a vos Sí, te yo daba, tengo un mirá, por eso, la gente a vos te daba plata. Sí, Un papelito hecho por vos en la computadora y nada más, sí, con suerte, o un recibí. yo tengo un recibo provisorio, porque después me llegaba el recibo de noche y día. En la medida que me lo pidieran, porque por ahí no me lo pedían, porque Espera, Claro. el recibo de noche y día, ¿a nombre de quién llegaba? ¿A nombre tuyo o a nombre del pasajero? del pasajero. Bueno, ¿ves? Ahí en ese caso, noche y día te estaría teniendo a vos serías como una empleada en negro de noche y día. Pero yo te pregunté a ver cómo era toda la modalidad, ¿sí? Ahora, en ese caso vos estarías funcionando como una empleada en negro de noche y día. Es decir, vos sos freelance, sos una freelance que equivaldría a una empleada en negro. Te voy a dar otro caso. Suponete que vos tuvieras facturación propia, el pasajero te pagaba a vos facturás, vos le pasás a noche y día la plata y noche y día te hace una factura a vos por el neto, ¿sí? Y el pasajero te paga a vos, suponete, a vos el pasajero te paga 1000, vos le das 900 a noche y noche y día te da, es decir, te da vos una factura por los 900. Ahí sos vos la freelance, ¿entendés? Porque vos estás emitiendo, ejerciendo una actividad para lo cual vos no tenés el permiso para ejercerla. Pero vos me estás diciendo que Pero tu porque caso no está es reglamentada. porque ella está En facturando. este caso no. No, por eso, ella está, en ese caso ella hubiera estado facturando sin tener licencia. Ahora, ella me está diciendo que tu caso es, la gente le deposita directo a noche y día, o le dan la plata a ella y ella le da noche y día y la noche y día factura a nombre del pasajero. En ese caso, no, es así. aparte vos no trabajabas para ninguna otra empresa más que noche y día. No es que vos le estás... No. Bueno, con más razón. Eso es una manera de ser empleado en negro. ¿Entendés? Bueno. Esto para... queda bajo mi responsabilidad o gusto, digamos. Claro, lo que dijo hoy, ese dice la 1889, no está inventado que haya una persona que trabaje de esa manera. Entonces, por eso estamos en la... Y se incurre en la ilegalidad. Tal cual. El vendedor freelance. Pues es un vendedor en negro, que no aparece en ningún lado, no aparece en la cadena. Otra cosa que se puede hacer sin no te piden ninguna idoneidad, digamos, son los ventas de pasajes de micro. Pero es lo mismo, a ver, sí, también. Lo que plataforma 10 lo haga no lo hace legal, ¿se entiende? Está bien. Es decir, por ejemplo, plataforma 10 le va y le da los locutorios. Eso no es legal, de hecho nosotros presentamos un montón de denuncias
el problema que hay, que cada vez que se va cada vez que se fue a la justicia, es decir, es como que terminan, es decir, hubo un par de veces, es decir, el Ministerio de Turismo de hecho les hizo sumario y todo. Es decir, pero cada vez que les hacen sumarios, ellos van, lo pagan. Es decir, pagan la multa y siguen. Y son tantas las bocas de expendio que tienen, que evidentemente les es más rentable pagar la multa que sacar todas esas bocas de expendio ilegales. Claro. Y cada tanto, Bien, cuando bueno, van a las muchas justicias, cuando van el caso especial, porque este es un caso, viste, que nosotros de hecho lo denunciamos nosotros, cuando ellos fueron a la justicia, hubo una vuelta que fueron a la justicia y ellos, como los jueces muchas veces desconocen este tema de la ley de turismo, capaz que le terminan diciendo, no, está bien, no hay que multarlo, o la multa que le hacen es ínfima en relación a las ganancias que tienen como empresa. Entonces ellos siguen delinquiendo, porque total, si a vos te cobran una multa, no sé, el ministerio le mete una multa, suponete, de 1 millón, y va el juez y esa multa se la baja a 20.000 pesos. Imagínate. Entonces es más fácil seguir delinquiendo. Total, cuando vos llegás, porque cuando pasan estas cosas, tienen equipos de abogados que van y meten todos los casos, se la siguen, no pagan la multa, Claro, sino que la apelan. La multa es esa, la multa del ministerio es va por la vía legal y la apelan. Y chao. Totalmente, porque el ministerio vos te puede decir, yo te meto una multa de 1 millón de pesos. ¿Y vos qué decís? Primero hago un descargo, el ministerio no me lo acepta. Ok, ¿no me lo aceptaste por las buenas el descargo? Yo apelo a la justicia. Entonces queda en stand-by esa multa, porque quien se tiene que expedir es la justicia. Y la justicia, cuando se expide, capaz que te baja la multa de 1 millón a 20.000 pesos. Sin contar que pasó un montón de tiempo, que ya dilataste todo, y que vos mientras tanto seguís trabajando. Porque a la vez el ministerio no tiene poder de policía para clausurarte. Al menos no por eso, ¿sí? Bien. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Bueno, se extendió bastante la charla. No hay problema. pero bueno, la verdad que bueno. Igual si llegasen a tener alguna duda, es decir, me mandás un mail y yo te la contesto por escrito. Bueno. ¿Yo puedo seguir vendiendo de noche y día, tranquila? Se supone que no. Pedile que te pongan de empleada. A mi edad no me pone nadie de empleada. Es decir, yo tengo que decir, eso es ilegal. Después, bueno, cada uno sabe lo que hace. Eso no está bien, ¿sí? Aún cuando te dijesen a vos que le hagas una factura de monotributista, tampoco estaría bien, ¿sí? No, nunca me pidieron nada. Peor, por eso digo, peor lo tuyo. Ni siquiera te piden una factura de monotributista, tipo, bien, es decir, bien precarizado es la cosa. Eso es trabajo precarizado, justamente. Y a los coordinadores turísticos los hacen trabajar como monotributistas. Sí, pero bueno, ese es otro tema, lo dejamos para otra vez. Ahí es más complejo y eso habría que verlo bien con un abogado. Bueno, yo inmensamente agradecida por toda la información que nos diste. A mí me encanta, me quedaría hablando un rato más, pero bueno, ya creo que bueno, se fue alguna gente, así que vamos a dejar que continúen con sus vidas. Y si a los chicos, bueno, si en algún momento necesitan alguna consulta, la página, vos tenés una página de internet y también la tenés página de la asociación es ABAES. Facebook. Sí, pero escuchen, la página ahí se las voy a escribir, abaese.org.ar. Desde la página de la asociación, que ahí les escribí, entran, tienen el link para entrar al Facebook, al Twitter y al YouTube. Este video lo vamos a subir en el YouTube de la asociación de manera pública y después también lo vamos a linkear en la página de la asociación
creo que hay una parte que dice actividad, que hay otras charlas incluso, que di a otros institutos o universidades, que las pueden aprovechar y verlas, porque se hablaron de otros temas. Así que está muy interesante porque se trataron otros temas que les pueden interesar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo te agradezco muchísimo. La verdad que, como les digo a los chicos, si hubiésemos estado en una época normal, no sé cuántas posibilidades hubiésemos tenido de tener esta charla, Sí, tal pero cual. gracias. Está buenísimo porque hay conferencias por todos Gracias lados. a la pandemia podemos, gracias a la pandemia pudimos conectarte. Así sí, que bueno, igualmente nosotros cuando todo mejor y demás, es decir, si depende cómo combinamos los días, yo no tengo problema de acercarme hasta el instituto, es decir, no habría problema. De hecho, la mayoría de varias de las charlas que di antes que empiece todo esto, las di directamente, yo me acerqué a las universidades o institutos, ¿sí? Pero no hay te problema. comprometo para cuando pase la pandemia Ningún problema, al instituto. tengo auto, me puedo acercar, a lo sumo capaz que les digo que sea un sábado o que sea tipo después de las 7 de la tarde, por el tema, sí, porque yo tengo que trabajar también, ¿no? Para la hora que salgo de mi trabajo, pero sí, ningún problema. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Maca, después en estos días, Laura, te mando los certificados de todos los que se anotaron, ¿sí? Buenísimo. Vos después preguntarle a los chicos si alguno no se llegó a anotar, es decir, pero yo creo que todos entraron como para anotarse. Si alguno no se anotó y falta algún certificado después, me avisas y lo hacemos. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy útil todo. Bueno, gracias. Chau, Gracias, chicos, gracias. Chau, hasta luego. Chau, Maca, chau, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por todo, hasta luego.